Hoy exploramos el entorno sereno de Charleston, Carolina del Sur, un lugar conocido por su encanto gentil y su belleza histórica. La comunidad se conmovió cuando se encontró el cuerpo de un joven de 21 años bajo circunstancias angustiosas y poco comunes. Esta es la historia de un joven novio, una exitosa novelista de 58 años y un matrimonio que culminó en tragedia. Liam Connolly era un joven de 21 años con un comportamiento reservado, nacido y criado en el encantador pueblo de Somerville, justo en las afueras de Charleston. Liam se había graduado recientemente de la escuela culinaria en mayo de 2022, conocido entre sus compañeros como el tranquilo que siempre estaba ideando nuevas recetas. Mientras sus compañeros avanzaban en sus carreras culinarias, Liam aún estaba determinando su camino en el mundo de la cocina. Albergaba sueños de convertirse en un chef renombrado, pero estaba inseguro de cómo lograr sus ambiciones. Liam vivía con su madre, Siobhan Flynn, en una casa modesta en el borde del pueblo. Su situación financiera era precaria. Siobhan era una madre soltera que había luchado para mantenerlos a flote, especialmente después de una serie de despidos que la afectaron duramente. La carga de sus problemas financieros pesaba mucho sobre Liam, quien se sentía obligado a apoyar a su madre, ahora sumida en deudas. A pesar de su naturaleza introvertida, Liam era profundamente altruista, siempre dispuesto a tender una mano a los necesitados, incluso mientras enfrentaba sus propios desafíos. En la semana previa a su prematura muerte, Liam se encontró en una situación extraordinaria. Se había casado inesperadamente con Eleanor Vane, una reconocida novelista de 58 años, conocida por su estilo de vida lujoso y sus múltiples matrimonios anteriores. Eleanor insistió en una boda lujosa, celebrada en una villa pintoresca con amplios jardines en Charleston. La boda fue extravagante, con decoraciones opulentas, un menú de alta gama y un vestido de novia de diseñador hecho especialmente para Eleanor. Sin embargo, Liam parecía incómodo en la celebración. Se veía nervioso e inseguro sobre su drástica nueva elección de vida. El abrupto anuncio de su matrimonio con la mayor Eleanor Vane sorprendió a todos los que lo conocían. Muchos especulaban si esta drástica decisión estaba impulsada por las dificultades financieras de su madre, mientras que otros temían que pudiera estar bajo una influencia indebida. La relación de Liam con Eleanor no solo estaba marcada por su diferencia de edad, sino también por la personalidad dominante de Eleanor. Se sabía que tenía arranques de ira cuando las cosas no cumplían con sus expectativas, dejando a Liam cada vez más abrumado por su comportamiento. Él compartió sus aprensiones y miedos con su madre, pero Siobhan lo instó a permanecer en el matrimonio, creyendo que podría asegurar su futuro financiero. En consecuencia, Liam se sintió atrapado entre las expectativas de su madre y su creciente malestar con su nueva vida. En el momento de su fallecimiento, Liam aún estaba intentando aceptar sus cambiadas circunstancias. Se había distanciado de sus amigos y pasaba la mayor parte del tiempo en la opulenta casa que compartía con Eleanor. Su aspiración de convertirse en chef parecía más inalcanzable que nunca. Era un joven que había perdido su rumbo, luchando por visualizar un futuro que pudiera llamar suyo. En la mañana del 8 de agosto de 2022, la amable atmósfera de Charleston fue perturbada por un descubrimiento escalofriante. A las 8:30, Ausime, una vecina de 78 años, estaba en su paseo matutino rutinario cuando notó algo peculiar en la gran villa de Eleanor Vane Connolly. Las cortinas estaban cerradas a cal y canto y la puerta principal estaba entreabierta. Elsie, que había valorado la armonía del vecindario durante más de 3 décadas, encontró esto inusual, especialmente porque Eleanor era conocida por sus hábitos meticulosos y normalmente tenía todo en perfecto estado. Impulsada por la curiosidad y la preocupación, Elsie decidió investigar. Al acercarse, llamó pero no recibió respuesta. Con reluctancia, entró y fue inmediatamente golpeada por un olor potente y ácido. Fue entonces cuando descubrió a Liam Connolly yaciendo inmóvil en el suelo de la sala. Su cuerpo estaba desplomado sobre el sofá, rodeado de numerosas botellas de medicamentos vacías. Un vaso medio lleno de agua reposaba en la mesa de centro junto a él. Elsie se quedó paralizada,
el corazón latiendo fuertemente. Conocía a Liam y apenas podía comprender la escena ante sus ojos. Mientras las lágrimas brotaban, sacó rápidamente su teléfono y marcó al 911, su voz temblorosa mientras proporcionaba la dirección y describía la escena sombría. Cuando el operador del 911 le pidió que verificara signos de vida, él sí dudó pero luego procedió. Se agachó junto a Liam y le sacudió suavemente el hombro, llamando su nombre. No hubo reacción. Su tez estaba pálida, sus labios ligeramente azules, y no mostraba signos de respiración. La mente de Elsie corría. Recordó la boda apenas una semana antes, donde Liam parecía tan fuera de lugar al lado de la mayor Eleanor en su suntuoso vestido de novia. Luchaba por comprender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, permaneció en línea con el operador del 911 hasta la llegada de la policía y los paramédicos. Las autoridades pronto confirmaron la muerte de Liam en el lugar. Elsie, conmocionada y desconsolada, fue acompañada afuera donde se sentó en la acera, mirando fijamente la villa donde la prometedora vida de Liam había llegado a una conclusión trágica. La policía llegó a la residencia Ben Connolly justo antes de las 9 en punto de la mañana del 8 de agosto de 2022. La investigación fue dirigida por el detective Ian Mercer, un detective experimentado del Departamento de Policía de Charleston, conocido por su aguda intuición y enfoque directo. El detective Mercer no perdió tiempo en examinar la escena. Acompañado por el oficial Tom Jenkins, un joven oficial entusiasta, ingresaron al hogar que ahora se había convertido en el foco de un enigma trágico. La sala, donde fue descubierto el cuerpo de Liam, estaba extrañamente silenciosa. El elegante mobiliario y la decoración refinada contrastaban agudamente con la figura inerte en el suelo. El detective Mercer notó de inmediato las botellas de píldoras vacías dispersas y el vaso de agua en la mesa de centro. Observó las etiquetas, prescripciones para medicamentos como Xanax y Oxycontin, drogas frecuentemente vinculadas a casos de sobredosis. La escena estaba inusualmente ordenada, no había evidencia de lucha, los muebles no estaban desordenados, no había sangre. El orden excesivo sugería que lo ocurrido no había sido un evento espontáneo y caótico, sino algo más premeditado. Esta sutil pista insinuaba que no todo era sereno en este hogar recién unido. El equipo forense recolecta. El detective Mercer instruyó al oficial Jenkins para comenzar a fotografiar la escena mientras convocaba a un equipo de forenses para buscar huellas dactilares y recoger evidencias. La médico forense, la doctora Evelyn Hahn, llegó poco después para inspeccionar el cuerpo. Confirmó que Liam probablemente había sucumbido a una sobredosis, pero la cantidad de drogas presentes, muy por encima de los niveles terapéuticos, sugería que no fue un accidente. A medida que profundizaban en su investigación, la atención del detective Mercer se centró en un pequeño detalle, una fotografía de boda de Liam y Eleanor en la repisa. En la foto, la mirada de Liam era apagada, sus ojos evitaban la cámara, en agudo contraste con la sonrisa radiante de Eleanor. O meticulosamente las botellas de pastillas, el vaso de agua y cualquier otra evidencia relevante. También detectaron un tenue aroma de perfume en el aire, que el detective Mercer reconoció como la fragancia distintiva de Eleanor, un perfume de alta gama de Chanel número 5. Al concluir el examen inicial, el detective Mercer se convenció cada vez más de que este caso iba más allá de una simple sobredosis. Las pistas sugerían un juego sucio, y la investigación apenas comenzaba. A medida que indagaban más profundamente en la muerte de Liam Connolly, el foco se desplazó hacia la sospechosa más probable, Eleanor Dane Connolly, la esposa de 58 años de Liam. Eleanor era una figura prominente en Charleston, conocida por su estilo de vida opulento y su comportamiento dominante. Proveniente de un fondo adinerado, Eleanor había tenido múltiples matrimonios, cada uno terminando de manera acrimoniosa. Conocida por su obsesión con mantener su juventud y su tendencia a estallar cuando las cosas no salían como quería, la naturaleza exigente de Eleanor le había ganado una reputación de perfeccionista. Cuando el detective Mercer y el oficial Jenkins visitaron la casa de Eleanor más tarde ese día, la encontraron relajada junto a la piscina, a pocos metros de donde su esposo había perecido.
bebiendo casualmente una mimosa y hojeando la última edición de Vogue. A pesar de la grave situación, Eleanor parecía desconcertantemente compuesta. Vestida con un caftán elegante y grandes gafas de sol, irradiaba un aire de desapego que captó inmediatamente la atención del detective Mercer. Eleanor recibió a los oficiales con una sonrisa superficial que no llegaba a sus ojos. Al ser interrogada sobre los eventos que llevaron a la muerte de Liam, relató que se había retirado temprano la noche anterior, dejando a Liam en la sala trabajando en sus recetas. Asumió que se había quedado dormido en el sofá cuando no lo encontró en su cama a la mañana siguiente. Al enterarse de su muerte, su reacción fue moderada, marcada por una leve expresión de tristeza, similar a la que se tendría al escuchar la desgracia de un conocido distante. Durante el interrogatorio, la versión de Eleanor se mantuvo consistente, pero su desapego emocional despertó sospechas. Cooperó con los investigadores pero se mantuvo distante, respondiendo con precisión ensayada. Al preguntársele sobre la medicación encontrada en la escena, Eleanor mencionó que Liam había estado enfrentando desafíos recientemente y tenía recetas para ayudar a su bienestar mental. Afirmó desconocer cualquier potencial de sobredosis, sugiriendo que quizás Liam había consumido más pastillas de lo previsto en un momento de desesperación. A pesar de su fachada compuesta, el detective Mercer notó varias discrepancias en la declaración de Eleanor. Por ejemplo, Eleanor había mencionado que Liam estaba trabajando en sus recetas, pero el televisor, que a menudo se usaba para ver programas de cocina en busca de inspiración, estaba apagado cuando Ozzy encontró el cuerpo. Además, la cama en el dormitorio principal parecía intacta, lo que implicaba que Eleanor podría no haberse acostado allí en absoluto. Cuanto más profundizaba el detective Mercer en sus declaraciones, más evidente se hacía que Eleanor estaba ocultando algo. Sin embargo, al carecer de pruebas sólidas, la policía no podía detenerla. El coartada de Eleanor parecía impecable, pero su actitud dejaba una sombra de duda. A medida que concluía el interrogatorio, el detective Mercer seguía preocupado por la sospecha de que Eleanor, con su apariencia elegante y confiada, estaba más involucrada en la muerte de Liam de lo que admitía. Con Eleanor Dane Connolly aún bajo escrutinio, la atención se desplazó a una segunda sospechosa, Siobhan Flynn, la madre de Liam. Siobhan, a los 49 años, había soportado una vida de desafíos. Su vida estaba marcada por decisiones pobres, cada una aparentemente peor que la anterior. Agobiada por deudas abrumadoras, Siobhan había recurrido a la venta clandestina de medicamentos recetados, un secreto conocido por pocos. Consciente de los antecedentes de Siobhan, el detective Mercer consideró cómo su desesperada situación financiera podría haberla impulsado a forzar a Liam a su desdichada unión con Eleanor. El matrimonio prometía una salida financiera, demasiado tentadora para que Siobhan la descartara. Cuando fue llevada a interrogatorio, Siobhan apareció desaliñada y ansiosa. Vestida con jeans descoloridos y una camiseta gastada, contrastaba marcadamente con la compostura pulida de Eleanor. Las manos de Siobhan temblaban mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había retomado recientemente, y su voz temblaba mientras respondía a las preguntas. Confesó haber alentado el matrimonio de Liam con Eleanor, presentándolo como una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Recordó la boda en la gran villa de Charleston, donde Liam parecía visiblemente incómodo entre tanta extravagancia. Siobhan insistió en que solo había querido lo mejor para su hijo, que Eleanor podría ofrecerles estabilidad financiera, algo que ella misma no había logrado. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia los medicamentos encontrados en la escena, Siobhan se volvió defensiva. Negó tener conocimiento sobre la cantidad sustancial de pastillas, afirmando que Liam debió haberlas obtenido por su cuenta. Sin embargo, el detective Mercer no estaba convencido. Las dificultades financieras de Siobhan, sus tratos ilegales de drogas y su desesperación por asegurar un futuro mejor insinuaban su implicación. Bajo interrogatorio, las respuestas de Siobhan se volvieron cada vez más inconsistentes. Primero afirmó que no había visto a Liam durante días,
luego se contradijo diciendo que lo había visitado la noche antes de su muerte. Su agitación y declaraciones contradictorias solo profundizaron las sospechas de la policía. A pesar de sus protestas, el vínculo de Siobhan con los medicamentos y su claro motivo para sostener el matrimonio de Liam la posicionaron como una sospechosa clave. El detective Mercer sabía que Siobhan era ingeniosa, decidida y haría lo necesario para protegerse, incluso si eso significaba comprometer a su propio hijo. A medida que concluía el interrogatorio, se acercaban más a la verdad, aunque todavía faltaban piezas del rompecabezas. Con tanto Eleanor Van Connolly como Siobhan Flynn bajo investigación, la atención se desplazó a un tercer sospechoso, Rupert Clark, el ex esposo de Eleanor. A los 70 años, Rupert era un editor exitoso conocido por su enfoque implacable en los negocios y en las relaciones personales. Su proyecto más reciente involucraba el lanzamiento de una serie de revistas literarias a lo largo del sur, una empresa que había mejorado significativamente su estado financiero. El matrimonio de Rupert con Eleanor se había disuelto amargamente solo meses antes de que ella se casara con Liam, y su divorcio se había convertido en material de discusión en las columnas sociales locales. Eleanor había dejado el matrimonio con una suma considerable de la riqueza de Rupert, lo que lo había avergonzado profundamente y enfurecido. El repentino matrimonio de Liam con Eleanor, mucho más joven y recientemente conocida, se sintió como un agravio directo. La persistente amargura y envidia de Rupert lo posicionaron como un sospechoso clave en la investigación en curso. El detective Mercer y el oficial Jenkins decidieron interrogar a Rupert. Al llegar a su extensa propiedad, lo encontraron en su estudio, rodeado de montones de manuscritos y contratos de publicación. Rupert los recibió con un firme apretón de manos, exudando una compostura y seguridad. A diferencia de Siobhan, que parecía inquieta y ansiosa, Rupert estaba sereno y parecía casi expectante ante sus preguntas. Durante el interrogatorio, Rupert fue complaciente, pero sus respuestas fueron cuidadosamente articuladas. Reconoció su frustración por el nuevo matrimonio de Eleanor, calificándolo como una profunda traición. Sin embargo, negó cualquier participación en la muerte de Liam. Rupert aclaró que había estado ocupado con sus actividades editoriales y había mantenido un contacto mínimo con Eleanor o Liam tras su divorcio. Al ser cuestionado sobre su paradero en la noche de la muerte de Liam, Rupert presentó una coartada sólida. Había estado en una gala de editores en Atlanta, con numerosas figuras conocidas capaces de confirmar su presencia, complicando así cualquier intento de la policía por disputar su coartada. A pesar de su naturaleza cooperativa, el detective Mercer permaneció escéptico. La calma excesivamente calculada de Rupert parecía casi ensayada, como si hubiera preparado respuestas para sus preguntas. Su reciente confrontación acalorada con Eleanor, presenciada durante un evento en un club de libros local donde Rupert había advertido ominosamente a Eleanor que se arrepentiría de su divorcio, solo intensificó las sospechas. Aunque no había suficiente evidencia para detener a Rupert, sus posibles motivos de celos y represalia lo mantenían prominentemente en el enfoque investigativo. La investigación estaba lejos de concluir, y el detective Mercer reconoció la necesidad de profundizar más para descubrir la realidad de la situación. El 15 de agosto de 2022, justo cuando el caso parecía estar llegando a un punto muerto, surgió una nueva pieza clave de evidencia. Era una tarde suave y soleada, con nubes acumulándose sobre Charleston. El detective Ian Mercer estaba en la estación revisando los archivos del caso cuando el oficial Tom Jenkins entró apresuradamente, sujetando un sobresellado. Había llegado anónimamente a la estación esa mañana, despertando de inmediato la sospecha. Dentro del sobre había una unidad USB. El contenido de la unidad era sorprendente, una serie de mensajes de texto entre Eleanor Van Connolly y un contacto no identificado, fechados pocos días antes de la muerte de Liam. Los mensajes delineaban el plan de Eleanor para divorciarse de Liam y desheredarlo, utilizando su conocimiento de las actividades ilícitas de Siobhan Flynn con drogas como apalancamiento legal. Los mensajes revelaban el descontento de Eleanor con el comportamiento apagado de Liam y sus esfuerzos culinarios mediocres como su cónyuge, junto con su creciente ansiedad por liberarse del matrimonio. Su talento culinario es tan insípido, decía un mensaje. Sus presentaciones de postres son menos atractivas que las de un niño, declaraba otro texto duro. Si esa,
Siobhan piensa que puede manipular esto. Está muy equivocada. Me aseguraré de que ella y ese chef sin inspiración, estos textos ofrecieron una profunda visión de la mentalidad y las intenciones de Eleanor. Se hizo evidente que estaba ideando un plan para deshacerse tanto de Liam como de Siobhan. Los mensajes también sugerían la implicación de un tercero, un investigador privado que Eleanor había contratado para recopilar información sobre los tratos de Siobhan con drogas recetadas. Este investigador había descubierto el historial de tráfico de drogas de Siobhan y estaba suministrando a Eleanor la información que necesitaba para implementar su plan. Esta revelación retrataba a Eleanor como una persona calculadora y vengativa, decidida a alcanzar sus objetivos a cualquier costo. También planteó preguntas significativas sobre la implicación de Siobhan en la caída de Liam. ¿Era Siobhan consciente de la estrategia de Eleanor y actuó por desesperación, o era simplemente una jugadora inadvertida en el intrincado complot de Eleanor? Armada con esta evidencia convincente, la policía intensificó su escrutinio tanto de Eleanor como de Siobhan. La investigación ganó nuevo impulso al quedar claro que la verdad era más compleja de lo que inicialmente se pensaba. Las piezas estaban encajando gradualmente, pero la narrativa completa aún se estaba desplegando. El 20 de agosto de 2022, justo cuando el caso parecía estar llegando a un punto muerto, se produjo un avance crucial después de analizar los mensajes de texto encontrados en la unidad USB y cruzarlos con los registros telefónicos. Quedó claro que Siobhan Flynn, la propia madre de Liam, estaba detrás del complot mortal. Impulsada por la desesperación y la codicia, Siobhan había estado usando a su hijo como un peón en su esquema. La policía ahora tenía suficiente evidencia para arrestarla. Siobhan Flynn, de 49 años, veía la vida como una lucha constante, aplastada por las deudas y atormentada por malas decisiones de vida. Siobhan veía el matrimonio de Liam con Eleanor como su boleto para salir de la ruina financiera. Estaba aterrada de que Liam, quien no había mostrado interés sexual previo en las mujeres, pudiera dejar a Eleanor, destrozando las esperanzas de Siobhan de obtener un flujo constante de efectivo. Para asegurarse de que eso no sucediera, Siobhan había estado suministrando secretamente a Liam drogas recetadas y potenciadores sexuales para mantenerlo complaciente y actuando sexualmente. Pero su plan salió terriblemente mal cuando Liam accidentalmente tomó una sobredosis, ingiriendo mucho más de lo que ella había previsto. El giro vino cuando se reveló que Eleanor, insatisfecha con la falta de entusiasmo sexual de Liam como esposo, había estado planeando divorciarse de él y desheredarlo, utilizando la información sobre los tratos ilícitos de Siobhan con drogas para mantenerlos fuera de su dinero. Pero Siobhan, desesperada por mantener intacto el matrimonio, tomó el asunto en sus propias manos la noche de la muerte de Liam. Siobhan le había dado una dosis más fuerte de las drogas, esperando calmarlo, pero Liam, angustiado por su matrimonio sin amor y temeroso de la crueldad de Eleanor, tomó aún más pastillas por su cuenta, lo que llevó a una sobredosis fatal. Siobhan no tenía la intención de matar a su hijo, pero sus acciones causaron directamente su muerte. Cuando la policía confrontó a Siobhan con la evidencia, ella inicialmente negó todo. Su comportamiento era de pánico y frenético, en stark contraste con su calma anterior. Pero cuando el detective Mercer presentó los mensajes condenatorios y los registros telefónicos, las defensas de Siobhan se derrumbaron. Ella afirmó que nunca tuvo la intención de matar a su hijo, solo de mantenerlo en el matrimonio hasta que pudieran asegurar su futuro financiero. El arresto de Siobhan envió ondas de choque a través de la pequeña comunidad de Charleston. La familia de Liam estaba devastada por la revelación de que su propia madre había causado su muerte. La comunidad, ya conmocionada por las circunstancias extrañas del matrimonio, ahora estaba lidiando con la trágica realidad de que la codicia y la desesperación habían llevado a una pérdida tan sin sentido. Mientras Siobhan era llevada esposada, parecía entumecida, incapaz de comprender completamente la gravedad de sus acciones. La comunidad, abrumada por el dolor, expresó su tristeza e incredulidad, luchando por aceptar lo que había sucedido. El arresto marcó el final de un capítulo oscuro en la historia de Charleston, pero el dolor y el shock perdurarían durante mucho tiempo. El juicio de Siobhan Flynn comenzó a principios de diciembre de 2022. La sala del tribunal estaba llena de reporteros de medios como el Charleston Post y True Crime Daily, ansiosos por cubrir los detalles impactantes del caso. La fiscalía, liderada por el fiscal auxiliar Mark Christensen,
describió a Siobhan como una mujer manipuladora y desesperada que había antepuesto sus necesidades financieras sobre la vida de su hijo. Christensen, conocido por su agudo intelecto y su incansable búsqueda de justicia, argumentó que las acciones de Siobhan eran premeditadas y movidas por la codicia. Señaló los mensajes de texto, los registros telefónicos y la propia confesión de Siobhan como pruebas irrefutables de su culpa. La defensa, encabezada por la defensora pública Carita Vázquez, contrarrestó al retratar a Siobhan como una madre atribulada que había cometido un terrible error. Vázquez, una abogada experimentada conocida por su compasión, argumentó que Siobhan nunca tuvo la intención de matar a Liam. Enfatizó las dificultades financieras de Siobhan, su desesperación por asegurar un futuro mejor para su familia y el hecho de que la muerte de Liam fue accidental. Vázquez apeló a la simpatía del jurado, pidiéndoles que consideraran las difíciles circunstancias de Siobhan y la presión que estaba sufriendo. Durante todo el juicio, la familia de Liam observaba con agonía. Las acciones de su madre habían destrozado a su familia, y el dolor era evidente en sus expresiones llorosas. El caso de la fiscalía era sólido, pero el argumento de la defensa por la clemencia resonó en algunos jurados. El 15 de diciembre de 2022, el jurado emitió su veredicto. Siobhan fue encontrada culpable de homicidio involuntario. El jurado creía que, aunque las acciones de Siobhan habían causado la muerte de Liam, no había suficiente evidencia para probar que ella había tenido la intención de matarlo. El tribunal estaba en silencio mientras se leía el veredicto, con Siobhan mostrando poca reacción, su rostro pálido e inexpresivo. El juez condenó a Siobhan a 10 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años. La sentencia fue recibida con reacciones encontradas. Algunos sentían que era demasiado indulgente, dada la trágica pérdida de la vida de Liam, mientras que otros creían que era justa, considerando las circunstancias desesperadas de Siobhan. Para la familia de Liam, el veredicto brindó poco consuelo. Se quedaron lidiando con la realidad de que su ser querido había desaparecido, llevado por la misma persona que se suponía debía protegerlo. La ciudad de Charleston también tuvo que procesar los eventos perturbadores que se habían desarrollado en su seno, un severo recordatorio de cómo la codicia y la desesperación pueden llevar a acciones impensables. En los meses siguientes a la sentencia de Siobhan Flynn, el impacto del caso continuó resonando profundamente dentro de la comunidad de Charleston. El juicio había dejado una marca duradera en todos los involucrados, desde la familia Flynn hasta los residentes locales. Siobhan Flynn fue enviada al complejo penitenciario estatal de Carolina del Sur en Columbia, una instalación de alta seguridad ubicada cerca de la capital. En prisión, Siobhan enfrentó un entorno desafiante, su caso había recibido una atención mediática significativa y a menudo era objeto de chismes y juicios por parte de sus compañeras reclusas. El sistema penitenciario le ofreció oportunidades limitadas de rehabilitación y apoyo, dejándola reflexionar sobre las trágicas consecuencias de sus acciones. Siobhan pasó su tiempo participando en programas penitenciarios destinados a abordar problemas de abuso de sustancias y problemas de salud mental, esperando encontrar algún sentido de redención y prepararse para su eventual liberación. A pesar del tumulto, la vida en Charleston gradualmente volvió a la normalidad. La ciudad celebró un memorial para Liam en un parque local, al que asistieron amigos, familiares y residentes que deseaban honrar su memoria. El evento contó con música en vivo y discursos que celebraban la vida y los sueños de Liam. Fue un sombrío recordatorio del joven cuya vida fue cortada prematuramente y ofreció a la comunidad la oportunidad de unirse y apoyarse mutuamente. En cuanto a la cobertura mediática del caso, eventualmente se desvaneció, dando paso a nuevas historias y desarrollos. Sin embargo, el impacto de la muerte de Liam y el juicio subsiguiente continuó sirviendo como un recordatorio conmovedor de las consecuencias de la desesperación y la codicia, afectando a todos los que habían sido tocados por los trágicos eventos de agosto de 2022.